agradecerle su asistencia a este acto de presentación de la Asociación Espacio y Tiempo de Lora. El 30 de agosto último, tras unos meses de trámite, fue inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía la Asociación Espacio y Tiempo de Lora, organización sin ánimo de lucro, fundada en Lora del Río el pasado 20 de junio en la Casa de la Virgen por 16 socios fundadores, de los cuales ostentan el cargo de presidente José González Carballo y vicepresidente José Fernández Velarde. La asociación ha sido igualmente inscrita en el registro de asociaciones vecinales del excelentísimo Ayuntamiento de Lora del Río. La denominación de Asociación Espacio y Tiempo de Lora ha sido recogida en parte de la revista de Ciencias Humanas Espacio y Tiempo de la Escuela Universitaria de Magisterio de Sevilla, publicación de la que fue director y hoy es secretario de ella el profesor loreño Miguel Castillo Guerrero. El logotipo de la asociación, autorizado por la Real Academia de la Historia, es un retrato del licenciado don Tomás Andrés de Guseme, del año 1776, conservado en dicha Real Academia del grabador Jerónimo Antonio Gil, portando al margen, en un recuadro, el título de la asociación, Espacio y Tiempo de Lora, y los datos de la misma. El jerezano Tomás Andrés de Guseme, arqueólogo, numismático, historiador, jurisconsulto y noble ilustrado, siendo gobernador y Justicia Mayor de Lora, juez de residencia de Alcolea y Tocina, fue el primer erudito que escribió sobre la historia de Lora y Setefilla. Precisamente en este periodo de su vida en Lora fue cuando incrementó sus contactos científicos con la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, de la que fue miembro de honor desde 1756, y con la Real Academia de la Historia, de la que fue académico supernumerario y honorario desde 1759. Esta asociación pretende como finalidad dar a conocer la historia de Lora y Setefilla, ámbito local de la asociación, profundizando en las estructuras sociales, políticas, económicas, administrativas, en el arte, la cultura, tradición y mentalidad de una zona que, por su dimensión reducida y una cierta riqueza documental, resulta más abordable que el estudio de áreas más amplias y fuentes de información más dispersas, pero cuyo objetivo en sí es historia sin más. Y el adjetivo local solo indica el espacio en el que se investiga y trabaja. El estudio del núcleo de población y término municipal de la villa de Lora del Río, territorio geográfico en el que se han desarrollado y se desarrollan la mayor parte de las actividades humanas de los protagonistas de su devenir histórico. La localización de fondos documentales y bibliográficos sobre Lora del Río, depositados en archivos y bibliotecas no pertenecientes a la localidad, y su incorporación al Archivo Histórico y Biblioteca Municipal de Lora del Río. Y para su consecución se desarrollarán las siguientes actividades: la investigación de fuentes documentales y bibliográficas referidas a Lora del Río en archivos y bibliotecas, para seguir construyendo, con aplicación de la metodología de las ciencias sociales, la geografía e historia de Lora y Setefilla, entendiendo lo local como un fenómeno que no se puede limitar exclusivamente al término del municipio. La publicación, edición y difusión de los trabajos de investigación realizados con el patrocinio o colaboración de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, principalmente del Ayuntamiento de Lora del Río y de la Asociación Agrupación Cultural Amigos de Lora, entidad sin ánimo de lucro con fines parecidos a los de esta asociación y que desde el año 1981 viene publicando sin interrupción la llamada colección Biblioteca de Temas Loreños.
La adquisición o reproducción total o parcial de fondos documentales y bibliográficos depositados fuera del Oro del Río, lo que redundará en beneficio del patrimonio documental y bibliográfico de la localidad. El ámbito territorial en el que la asociación va a desarrollar principalmente sus actividades es local, es decir, la Villa del Oro del Río. El patrimonio inicial de la asociación, en el momento de su constitución, es de 213 euros. En caso de disolución, el patrimonio resultante, después de pagadas las deudas y cargas sociales, se destinará a las entidades sin ánimo de lucro de la localidad del Oro del Río, cuyos fines sean similares a los de la Asociación Espacio y Tiempo de Lora. Preferentemente el Centro de Estudios Setefillanos de la Hermandad Mayor de Nuestra Señora de Setefilla de Lora del Río y después a la Asociación Agrupación Cultural Amigos de Lora. Y en caso de no existir entonces ninguna de las dos, al Archivo Histórico y Biblioteca Municipal de Lora del Río. Esta asociación no nace como una alternativa a ACAL, ni mucho menos. Se trata de continuar trabajando para conseguir algunos de los fines de ACAL. Eso sí, pero desde la autonomía de espacio y tiempo y teniendo presente en todo momento una colaboración mutua entre ambas asociaciones. Prueba de ello es una parte del contenido de nuestros estatutos y el hecho de que el actual presidente de ACAL y un vocal de dicha asociación se encuentran formando parte de la Junta Directiva de Espacio y Tiempo. También nuestras actividades serán difundidas dentro de lo posible por la Agrupación Cultural Amigos de Lora y nosotros, si ellos así lo desean, haremos lo mismo a pesar de los pocos recursos con que contamos. La Junta Directiva de la asociación, reunida el pasado día 9 de septiembre, entre otros asuntos, acordó llevar a cabo 4 actividades a desarrollar en el último trimestre del presente año. Asimismo, se abrió el plazo de inscripción de socios numerarios, fijándose una cuota anual de 1 céntimo de euro. El pasado 1 de octubre, en el recuadro Espacio y Tiempo de Lora, de la Radio de Papel, que de nuevo ha visto la luz, se publicó en 2 columnas el primer artículo divulgativo de historia local de la asociación, titulado Oro Indiano para la Virgen, de José González Carballo, al que seguirán otros muchos, todos ellos inéditos. El acto de hoy, presentación y conferencia sobre Tomás Andrés de Guseme, cuenta con la colaboración de la Concejalía de Cultura y Educación del excelentísimo Ayuntamiento de Lora del Río y la Biblioteca Pública Municipal. Por último, queremos decir que la segunda actividad, prevista para el viernes 25 de octubre, a las 20 horas, en la Casa de la Virgen, tendrá como contenido el libro Tiempo de Lora, de Juan Cervera Sanchís, comentado por el propio poeta, que igualmente firmará ejemplares a la finalización del acto. Actividad que va a ser posible gracias a la donación de 100 libros que la Agrupación Cultural Amigos de Lora ha hecho al poeta loreño, retornado recientemente de México. Esta autopresentación del libro será también ocasión de reencuentro con nuestro poeta universal Juan Cervera Sanchís, que ha estado afincado en México desde 1968. El acto será presentado por la Asociación Espacio y Tiempo de Lora y los amigos de Juan Cervera, organizadores del evento, y contará con la presencia de la Agrupación Cultural Amigos de Lora, colaboradora del mismo, junto con la Hermandad Mayor de Nuestra Señora de Setefilla y la Concejalía de Cultura y Educación del excelentísimo Ayuntamiento de Lora del Río. A continuación van a tomar la palabra don Miguel Ángel Rosa Moreno, concejal de Participación Ciudadana, y doña Ana María Rueda Segovia, concejala de Cultura.
Bueno, le he dado la mano a don José porque en principio lo que quiero es darle la enhorabuena porque, como estamos viendo todos, pues la biblioteca está llena y esto la verdad que para él debe de ser un orgullo porque me consta de que con conversaciones conmigo durante todo el verano estaba intentando llevar a cabo este proyecto y ya está viendo aquí sus frutos y nada, sobre todo a darle la enhorabuena, agradecerle la invitación ya personalmente a mí como historiador, que también lo soy historiador, y además desde el Ayuntamiento con la Concejalía de Participación Ciudadana y desearle todo lo mejor en esta nueva empresa que va a emprender, esta asociación de Espacio y Tiempo de Lora, o más que empresa yo diría aventura, porque la historia la verdad que es una aventura y la verdad que la historia en Lora del Río debemos de tenerla muy presente porque es la única materia del conocimiento que nos dice lo que fuimos en el pasado, lo que somos en el presente y lo que seremos en el futuro. Así que nada más, yo voy a ser muy breve porque el verdadero protagonista aquí hoy es el jerezano Yuseme, o bueno, me dijo don José que había que decirlo de una forma porque no es drújula, así que nada más desde aquí transmitirle que me tienen a su disposición, ya sea como concejal de Participación Ciudadana, así como historiador y como miembro de la asociación, que también lo soy. Así que muchas gracias y enhorabuena de nuevo a don José y a la Asociación Espacio y Tiempo de Lora. Pues nada, yo simplemente, como bien ha dicho Miguel Ángel, vengo aquí en representación de la Concejalía de Cultura a compartir esta tarde aquí con el amigo Pepe Carballo. Para mí es un placer tenerlo aquí en este acto. Le brindo mi apoyo, se lo he brindado siempre y lo voy a seguir haciendo. Y darle las felicitaciones pues, por esta nueva andadura que va a iniciar como presidente de esta asociación de Espacio y Tiempo de Lora, que me consta que es un historiador, yo creo que uno de los que más sabe sobre la historia de Lora, experto en la Orden de San Juan, y yo creo que todavía Pepe pues, tiene mucho que aportar a este pueblo. Sé que la asociación va a estudiar profundamente la historia y la geografía de Lora del Río y bueno, desearle pues mis más sinceras felicitaciones pues, por esta asociación y nada, que siga teniendo la capacidad de trabajo que día a día demuestra que tiene y bueno, felicitaciones y enhorabuena y que tu andadura pues a partir de ahora pues te deseo lo mejor. Que sepas que puedes ir contando con la Concejalía de Cultura como has seguido contando como hasta ahora y nada, y enhorabuena y muchísimas gracias a todos los presentes por asistir a este tipo de actos porque como bien ha dicho Miguel Ángel, pues esto ve que la biblioteca está llena de gente, es enriquecedor para las personas que organizan actos de este tipo, así que me imagino que Pepe pues tiene que estar muy contento por la respuesta de la gente de Lora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es una iniciativa personal, como Miguel Ángel y Ana han dicho, pero esto es un proyecto colectivo. Esto tiene que contar con la colaboración de muchas personas y con el trabajo de muchos investigadores para llevarse a efecto. Esto no se puede llevar a cabo, continuar la labor que ya Amigos de Lora desde 1981 ha venido realizando, y me voy a meter también yo, porque fui miembro fundador de la asociación en ese año. Continuando y profundizando en esos fines, necesita de la colaboración de muchas personas y sobre todo de historiadores que se metan aquí en el archivo y en otros archivos para desentrañar la historia de nuestro pueblo y Setefilla, porque hay mucho que ver y hay mucho que estudiar. Yo simplemente me voy a referir hoy a una persona que inició esta actividad y fue Tomás Andrés de Guseme, hace ya más de 2 siglos. Este hombre, que era jerezano, amó a Lora como el que más, y prueba de ello son sus escritos y también su labor político-administrativa que aquí desempeñó. La conferencia que voy a dar la he dividido en 2 partes. Una primera parte que va a ser una breve biografía de Guseme, determinando
su labor político-administrativa en varios lugares y deteniéndome, por supuesto, en la labor política que hizo en Lora como gobernador y justicia mayor. La segunda parte analizaré su labor como erudito, como ilustrado, su labor cultural. Y como es inabarcable, me detendré única y exclusivamente en lo que hizo en Lora, sobre las cosas de Lora y de la comarca, y sobre también lo que hizo en Lora sobre otros temas más generales, pero que lo desarrolló aquí en los 8 años que estuvo, desde 1756 a 1764. El texto es más extenso de lo que yo voy a dictar. Por eso pienso que sería muy bueno que la conferencia se publicara o bien en la revista de ferias o bien en la revista de estudios locales, si ésta se llegara a reeditar en algún día. Y sin más, voy a decir también que irá ilustrada por una presentación de diapositivas que ha hecho mi compañero Juan Díaz Mora, que es historiador como yo, es profesor de historia en el Instituto del Pedroso, y ha hecho una magnífica presentación de diapositivas para ilustrar el texto. Así que sin más, voy a dar comienzo. Este protagonista nuestro de esta noche, Tomás Andrés de Guseme y Delgado, nació en Jerez de la Frontera el 30 de noviembre de 1712. Era hijo de Diego de Guseme, natural de Gante y avecindado en Cádiz, donde había llegado porque estaba su hermano, había fallecido su hermano, y llega Pablo de Guseme, llega a Cádiz por un motivo de herencia. Entonces se queda afincado en Cádiz. Los dos hermanos procedían de una familia notable de Gante. Ahí tenemos la genealogía, Pablo y Diego. Diego, padre de Tomás. ¿Eso se puede ampliar? En Cádiz. La diapositiva, si se puede ampliar. Ahora mismo lo veo un poquito complicado que se pueda, no sé si... Digo que procedían de una notable familia de Gante, pero Diego de Guseme se casa con Justa Delgado en Cádiz y nace su hijo Tomás Andrés de Guseme en Cádiz. Después Tomás Andrés de Guseme se avecinda en Jerez, había estado antes en Cádiz, su padre se había dedicado a la carrera de India, y ahí en Jerez, ya afincado en Jerez como en Cádiz, pues Diego de Guseme pues se encuadra dentro de familias nobles, es decir, logró ser admitido en el rango y trato de la nobleza. Nace su hijo Tomás Andrés de Guseme en Jerez, como digo, y este Tomás, nuestro protagonista, manifestó desde niño una inteligencia precoz y fue destinado a la carrera de letras, recibiendo una esmerada educación primaria por parte del erudito maestro de escuela jerezano Miguel Díaz Carbajo y Benavides. Se educó en el Colegio de la Compañía de Jesús de Jerez, y ahí terminó sus estudios de gramática y retórica a los 12 años, siendo sus maestros el padre Pedro Pablo Nieto y el padre Jerónimo de Estrada, del que fue discípulo predilecto y cuya influencia en la futura formación de Tomás Andrés de Guseme se puede considerar determinante, porque si analizamos los trabajos del padre Jerónimo de Estrada, todos ellos se basan en la línea de investigación que después va a seguir Guseme, es decir, se dedicó al estudio de las humanidades con notable ingenio, cultivó con especial dedicación el conocimiento de la historia y la numismática, y fue pionero, el padre Jerónimo de Estrada, en la promoción de la arqueología jerezana y en plantear la investigación histórica de temas locales. Y esto, la investigación histórica de temas locales y la arqueología, le influyó tanto a Guseme que de ahí vino después que él se dedicara también a estos estudios. Con ese bagaje de conocimiento que ya tenía, Guseme se traslada a Granada a estudiar leyes y empieza a hacerlo adquiriendo una formación jurídica, empezando en 1726 al ingresar por oposición en un colegio mayor de Granada, muy importante de aquella época y con mucho prestigio. Era el colegio mayor de los santos apóstoles San Bartolomé y Santiago el Mayor, regido también por los jesuitas. El lema fundacional de este colegio mayor, muy apropiado para el joven becario Tomás, se resumía en la necesidad de formar hombres buenos para la Iglesia y útiles para la cosa pública.
En 1734 se graduó de bachiller en Sagrados Cánones y seguidamente se licenció en Leyes, que era su objetivo. Se recibió de abogado en la Real Chancellería de Granada el 21 de marzo de 1735. A partir de este momento, la carrera política y profesional de Guseme está íntimamente ligada a la Casa Ducal de Arcos, que va a ser su protectora, porque él, que era jurisconsulto, va a poner todos sus conocimientos al servicio de la esfera nobiliaria, va a servir a señores que tenían propiedades, que tenían señoríos, que tenían territorios. Concretamente, la Casa Ducal de Arcos fue la primera a la que sirvió, pero también sirvió a los Cárdenas, que eran los titulares del señorío de Elche y Crevillente. Y naturalmente, en el intermedio de ese tiempo, sirvió a la Orden de San Juan, porque un jerezano, Gonzalo de Adorno Dávila, era bailío de Lora y lo contrató para que administrara el bailiaje y fuera gobernador de Lora en 1756. Y aquí estuvo en Lora hasta que falleció el bailío en 1774. Por lo tanto, su preparación jurídica va a ser puesta en favor de señores que tenían territorio, que tenían villas, que tenían ciudades y que necesitaban expertos preparados para el gobierno de sus villas y ciudades. Necesitaban corregidores, gobernadores o asistentes. Y Guseme tenía las condiciones exigidas para los cargos de gobierno, porque era un experto en Derecho y además tenía una especializada formación universitaria. Esto estaba reconocido en Guseme, que era abogado de los Reales Consejos, y el primer empleo que va a desempeñar va a ser el de corregidor de Sahara de la Sierra, que era de la Casa Ducal de Arcos. Ahí empieza a ejercer sus actividades político-administrativas en 1741. De 1746 a 1749 es asistente de Marchena, es como un gobernador, la autoridad máxima que había en Marchena. Además, esto es paradigmático, porque Marchena era la capital del ducado de la Casa de Arcos. Y eso significa que Guseme era la persona de máxima confianza del duque de Arcos en aquel momento, cuando lo pone al frente de la capital del ducado, que era Marchena. El 22 de abril de 1749 es nombrado corregidor de Pruna y Puebla del Gámita, y ahí recibe incluso la felicitación de los capitulares, como después la va a recibir de los capitulares loreños, porque desempeñó una gran labor en favor de los depósitos de grano, de los pósitos, porque eso era un banco agrícola en grano. Y la labor de Guseme fue fundamental en este aspecto. Cuando estaba en Marchena, durante su estancia en Marchena, y tenemos un grabado de Marchena, le permitió conocer a María Teresa de Navas Médici, que había nacido en Marchena el 16 de diciembre de 1732. Esta María Teresa de Navas Médici será su mujer, con la cual se casará el 4 de enero de 1750. Y ahí tenemos la genealogía de la mujer de Tomás Andrés de Guseme, era descendiente de la nobilísima e ilustre familia de los Médici de Florencia. De Marchena marcha a Arcos de la Frontera, y ahí en todos estos servicios que desempeña le van a nacer el primero de sus hijos, Diego Antonio Javier de Guseme. Tendrá 9 hijos, el primero nace aquí, 3 de sus hijos le nacerán en Lora. En Arcos de la Frontera acumula un nuevo cargo, será también juez conservador de rentas provinciales de Arcos y después será juez honorario de esta ciudad de Arcos. En todos estos destinos, al servicio de la Casa Ducal de Arcos, como he dicho, el rigor y el buen hacer de Guseme como administrador y como político estuvo presente en todo momento, lo que sería la tónica general en el ejercicio profesional de jerezano. Fue un hombre honestísimo, tan honesto fue que cuando falleció dejó a su mujer y sus hijos prácticamente en la miseria, en la indigencia, porque él tenía los bolsillos de cristal. Este hombre, después de morir, una carta penosísima que escribe su mujer María Teresa a la Real Academia de la Historia, lo dice todo y después lo veremos. Bueno, llegamos a Lora. Deja de servir a la Casa Ducal de Arcos como
como asistente o como gobernador o como alcalde mayor, y en 1756 Tomás Andrés de Guseme accede al cargo de gobernador y justicia mayor de Lora, que como todos sabemos era señorío de la Orden de San Juan, y conserva el título de juez honorario de Arco en reconocimiento de los servicios prestados a la población anterior, que había sido Arco. Guseme fue comisionado el 13 de enero de 1756 por el bailío, que ya he dicho su nombre, era Fray Gonzalo de Adorno Dávila, caballero Gran Cruz de la Orden de San Juan, jerezano, de la familia de los condes de Montegil de Jerez, era bailío de las 9 villas de campo y comendador de Pontemarín, y entonces había obtenido el bailiaje en 1756 e inmediatamente busca a Tomás Andrés de Guseme para que administre el bailiaje y sea el gobernador y justicia mayor de Lora. Y esto lo hace así, y Guseme se convierte en lugarteniente de y empieza a encargarse del gobierno de nuestra villa sanjuanista. Guseme fue además juez de residencia en Arcolea, nombrado en septiembre de este mismo año, de 1756, y fue juez residente en 1757 de Tosina. ¿Por qué hablamos de ser juez de residente? Se trataba de fiscalizar, era una medida de salud política, de fiscalizar la labor de los capitulares, del gobernador de Alcolea, del gobernador de Tosina, para ver si lo habían hecho bien, había desempeñado su labor o no había desempeñado su labor. Y eso es lo que se llamaba juicio de residencia. Y Tomás Andrés de Guseme fue encargado por el bailío, porque estas dos villas eran de la Orden de San Juan también, fue encargado por el bailío para que fuese allí juez de residencia en 2 ocasiones que he citado, en 1757 en Tosina y un año antes en Arcolea. También fue en 1759, siendo gobernador, añadió el cargo de juez conservador de rentas reales. Esto coincide con el inicio de la época de mayor esplendor de Lora. Tenía entonces Lora unos 750 vecinos o cabezas de familia. En términos de habitantes, podíamos hablar entre 3.000 y 3.775 habitantes. Digo que se había iniciado en la segunda mitad del siglo XVIII, la época de mayor esplendor de Lora, porque prueba evidente de ello es la Iglesia de Jesús, el Ayuntamiento, la Casa de los Leones, la Casa de la Virgen. Todo eso se realizó en pocos años, en un periodo de tiempo de pocos años, y fue a raíz de estar Guseme aquí. No quiero decir que él fue el que promovió, pero coincidió con la época de apogeo económico de Lora en esa época. Según el vecindario general, datado el 24 de enero de 1757, el número de habitantes oscilaba entre 3.000 y 3.375 habitantes, como hemos dicho. Eran alcaldes ordinarios en aquel momento, cuando Guseme está aquí, Alonso Montalvo y Aguilar, que unos años después va a remodelar la Casa de los Montalvo, es decir, la Casa de los Leones, y por el Estado General era alcalde ordinario de Lora Antonio Carballo Moreno. También era alcalde honorífico por el bailío Bartolomé de Quintanilla y Andrade, que era hermano de 2 figuras, de 2 ilustrados de aquella época de Lora. Uno era Fernando de Quintanilla y Andrade, que es el director artístico de la Iglesia de Jesús y el constructor de su casa, la Casa del Bailío, porque era bailío, aunque no es de Lora, pero de otros lugares, la Casa de la Virgen, Bartolomé. Y Francisco de Quintanilla y Andrade, que también era caballero de la Orden, hermano de Bartolomé y de Fernando, que era también un hombre ilustrado. Porque Guseme no estuvo aquí solo, no fue una isla. Había un grupo de personas que tenían una mentalidad ilustrada. Bartolomé era un hombre muy culto y tiene incluso algunos escritos para el fomento de la ganadería, es decir, era un verdadero ilustrado de aquella época que quería reformar, era reformador, quería por todos los medios conseguir el bien de España en aquel momento, la época de Carlos III, en la época de la Ilustración y del despotismo ilustrado. También eran regidores en esa fecha de 1757 Diego Frutos de la Carrera, Antonio Carballo del Pozo y Francisco Casado de la Fuente. Coinciden con las familias pudientes, con las familias hidalgas de Lora.
El 7 de diciembre de 1758, 2 años después de estar aquí, tenía que someterse a la prórroga, tenía que someterse al juicio de residencia y efectivamente se le prorroga el cargo de Lora a Tomás Andrés de Cuseme. Y aquí está en Lora hasta el 30 de enero de 1764. En total, como hemos dicho, 8 años. En Lora le nacieron 3 de sus hijos: Ignacio, Tomás y María Teresa. Bien, tengo que decir una cosa que posiblemente nosotros no podemos evitar, y porque ha sido en época anterior. Alguien que convirtió sus dedos en huéspedes de lo ajeno, en fecha anterior a la ordenación e inventario del Archivo Municipal de Los de Ríos, que creo que fue, que estoy seguro que fue de 1979 a 1981, porque era concejal Federico Luque Sabé. Bueno, pues antes de esta fecha, alguien que fue, que convirtió sus dedos en huésped de lo ajeno, que no se lo digo todo, pues ha hecho que de estos 8 años de Cuseme en Lora, solo tengamos en actas capitulares los 2 últimos años. Menos mal que la persona que se llevó esto, que yo no sé quién es, pero alguien se lo tuvo que llevar porque sabía lo que se llevaba, pues no se portó mal el buen hombre y nos dejó, quizás porque no calculo bien, nos dejó las actas capitulares desde el 1 de enero de 1762 concretamente en adelante. Por lo tanto, me he tenido que basar desde el 1 de enero de 1762 hasta el 1764 para ver un poco la gestión de Cuseme. Bien, el año anterior, en 1761, habían sido alcalde ordinario del concejo del ayuntamiento Bartolomé de Quintanilla y Andrade, que ya he citado, por los hijos de Algo. Había 2 alcaldes, uno por el estado noble y otro por el estado llano ordinario, y Antonio Carballo Moreno por el estado general. En 1762, con Cuseme de gobernador, estaban Francisco Ignacio Casau de la Fuente, era regidor perpetuo además de alcalde por el primer estado, y Francisco García Santolaya para el segundo estado, por el estado general o el estado llano, para los que no eran nobles. Por alcalde de la Santa Hermandad también había 2, uno por el estado noble y otro por el estado llano. Estaban Andrés de Cervantes Cabrera, descendiente de la familia Cervantes, por el estado noble, y por el estado general estaba Antonio Carballo Moreno por alcalde de la Santa Hermandad. Manuel del Valle Becerra era el alguacil mayor, en algún tiempo fue Sebastián Canelo. Estos apellidos nos suenan a todos. Bartolomé de Quintanilla seguía siendo alcalde honorífico porque había sido nombrado por el bailío y era permanente. Antonio Carballo del Pozo, regidor. Juan de Guzmán y Nestroza, Fernando Jacinto de Andrade Hidalgo, Juan Núñez de la Guerra, Alonso Montalvo y Aguilar. Estos regidores capitulares, que eran perpetuos, pertenecían a la familia más importante de aquella época. Y aparecen también José Sebastián Garaondo, que ha recibido como regidor el 3 de abril de 1762, tenía un hermano también ilustrado, era doctor, se llamaba Tadeo Garaondo, era presbítero, y habré pasado yo veces por el sagrario de la parroquia, pues allí está el enterramiento de los Garaondos, y me lo tuvo que decir una persona que no era de Lora, era una persona de Triana, o sea, aquí José Ritoré dice, allí está, allí está la crista, efectivamente, ahí está la crista de los Garaondos, en el sagrario de la parroquia de la Asunción. Escribano público y del concejo era Agustín Andrés Ortiz, y por encima de todos ellos, naturalmente, estaba Tomás Andrés de Cuseme. Era la máxima figura judicial en el marco judicial, en el marco jurídico en segunda instancia, es decir, en primera instancia estaban los alcaldes, pero casi todos los vecinos apelaban a la justicia del gobernador. En segunda instancia estaba él. Era inspector del término municipal sobre montes, dehesas y baldíos, era responsable de la seguridad de los caminos, era responsable del depósito municipal, era el protector de pobres y huérfanos y obras caritativas, era el velador de la paz y quietud de sus vasallos, y estaba obligado naturalmente a ejecutar y hacer cumplir las leyes y pragmáticas reales, y también naturalmente las del bailío, la del señor de la villa, en este caso Fray Gonzalo de Adorno Dávila.
Durante su mandato, voy a estudiar algunas cositas que he podido sacar por otras fuentes indirectas, pero sobre todo a partir de 1762, por la falta de esa documentación que hemos comentado anteriormente. Durante su mandato se hizo una obra nueva para las casas pósitos de la villa. Yo creo que son las arenas. El pósito venía de muy atrás, pero había que reformar aquellas casas. Y efectivamente se concertó en el año 1760 por un valor de 28.943 reales de Bayón. 2 maestros alarifes de Carmona lo hicieron. Fueron José Bonilla y José Martín Navarro. Y estos maestros alarifes no eran cualquiera, porque José Bonilla fue el maestro alarife que empezó a construir las casas de Cañada del Rosal cuando Carlos III trajo a los colonos de Centroamérica. Por lo tanto, no era un cualquiera este maestro alarife. Este maestro alarife, José Bonilla y José Martín Navarro, es los que reformaron lo que nosotros llamamos las arenas. Ahí estaba el pósito, esa construcción que tiene su sótano. Esta fue obra de estos 2 maestros alarifes. Se concluyeron también en tiempos de Guseme las obras de las casas capitulares, tomándose el 3 de abril de 1762 las últimas cuentas de los gastos que se habían hecho. Las obras capitulares se habían iniciado en 1731, se concluyen aquí. Se habían encargado de las obras Bartolomé de Quintanilla y Alonso Montalvo Aguilar, prueba de que eran 2 personas preparadas y con una mentalidad, con un conocimiento sobre la economía, porque las obras de las casas capitulares, que es de lo mejor que tenemos en Lora, pues resultó bastante cara y además la administración era muy necesaria en aquella época. Se repararon unas casas que tenía el Hospital de Santa Catalina en el barrio del Castillo. El Hospital de Santa Catalina, como todos sabemos, estaba enfrente del Casino Mercantil, del actual Casino Mercantil, un hospital medieval del siglo XV. Manuel de la Cruz Gamero Nieto ha escrito un libro que se llama Lora Medieval, que le va a publicar la Agrupación Cultural Amigos de Lora próximamente, y nos va a ilustrar con un programa informático la localización exacta de todos estos edificios, tanto de la muralla como de los castillos, como de los lugares que estaban en el interior de la muralla. El Hospital de Santa Catalina estaba fuera de la muralla, era medieval del siglo XV, porque normalmente los hospitales se hacían en los arrabales, en los lugares fuera de la población, muy cerca de la Puerta del Arco, que es la calle Juan Quintanilla, y enfrente justo del casino mercantil. Durante el mandato de Guseme se llegó a contratar otro médico titular, se llamó Francisco Serrano. Era un médico de la mejor opinión y fama, con un salario bastante elevado, 200 ducados anuales, porque era un salario entonces muy importante. Y se contrató para que ayudase a otro médico que ya había en Lora, que se llamaba Jerónimo Tamayo, que por razón de su avanzada edad no podía asistir a todos los enfermos. Restableció, hoy los ecologistas, esto sería objeto de denuncia por parte de los ecologistas, pero entonces no, restableció la norma de gratificar la matanza de lobos a 2 ducados o 25 reales por cada lobo, porque los lobos, dada la abundancia que había, y estábamos muy próximos a la sierra, y los gravísimos daños que causaban en los términos, pues eran bastante perjudiciales, y entonces de vez en cuando se daban estas normas y estos premios para que se produjera esa matanza. Se reparó el casco de la barca, que entonces estaba secuestrada y pertenecía a la Real Hacienda, no era del bailío, y el concejo se encargaba de repararla para facilitar el paso de los transeúntes a la otra orilla del río. Se mandó reedificar un puente que había entre la Huerta de Santa Ana, que no es Santa Ana, es Santana, el apellido, Santana. Santa Ana no se refiere a la imagen, se refiere al apellido Santana. La Huerta de Santa Ana y la Dehesa de los Caballos, que es el Albadalejo. Pues había un puente ahí con un arroyo que estaba en muy malas condiciones el camino y se reparó en aquella época. Yo supongo que ese arroyo es el Cacanche, pero no lo puedo afirmar. También de esta obra se encargó Bartolomé de Quintanilla. Había en Lora una institución en su época que había sido creada recientemente, que se llamaba la Santa y Venerable Escuela de Cristo. Esta institución era una versión del oratorio de que fundó San Felipe Neri, y aquí en Lora estaba establecida en la sacristía de la iglesia parroquial. Pues bien, pudo mudarse, siendo Guseme gobernador,
a la capilla que había en el hospital de San Catalina, y allí realizaba sus ejercicios y sus oficios, siendo responsable de ella un franciscano, que tengo aquí el nombre, y también dos diputados, dos loreños, era Tadeo, Francisco Tadeo Garaondo, el presbítero, y un Fernando de Andrade Hidalgo. Estos eran hermanos de esta institución, la Santa y Venerable Escuela de Cristo, que no teníamos idea de que existiese este establecimiento religioso. Bien, paso al año 1763. Fueron elegidos alcalde ordinario Alonso Montalvo y Aguilar por el Estado Noble y Sebastián Canelo por el general, y alcalde de la Santa Hermandad José Sebastián Garaondo por los hijos Dalgo y Francisco García Santolaya por los llanos. Este año el buen hacer de Guseme se pondría de manifiesto en dos ocasiones, sin contar su labor en beneficio del Pósito, al que mejoró enormemente. La primera ocasión fue cuando entre el 31 de mayo y el 30 de junio supera sin problema el juicio de residencia al que fue sometido por el licenciado Juan Tamayo Palomino, abogado de los Reales Consejos y vecino de Jerez, que había sido mandado por el bailío Fray Gonzalo Adorno Dávila para que fiscalizara la labor de Guseme y la de los alcaldes, la de los regidores, de todas las justicias que había en Lora en aquel momento. Lo superó ampliamente, porque su labor había sido buena. La segunda oportunidad en la que se ve perfectamente cómo Guseme era querido en Lora es cuando el 10 de julio de este año, de 1773, comunica al Cabildo, al Ayuntamiento, que iba a solicitar una prórroga o habilitación para continuar en el cargo, pero que antes quería consultarle a ellos si le parecía bien que solicitase esa prórroga. La respuesta del Cabildo fue de total adhesión hacia Guseme, en atención a sus arreglados procedimientos y total desinterés, a su rectitud en la administración de justicia y encontrarse todo el vecindario bien hallado y gustoso con él. Los capitulares loreños no advertían motivo alguno para oponerse a dicha prórroga. Y efectivamente, así ocurrió. Este mismo día se exhibía una ejecutoria a favor del bailío que ordenaba reintegrar la barca y los 9 oficios de regidores a sus respectivos dueños, con las rentas que por arrendamiento había percibido la Real Hacienda desde el tiempo del secuestro de sus bienes. Este tema lo he estudiado yo, se ha publicado 3 veces, una vez en la revista de estudios locales. Se trató de un pleito que estableció la Real Hacienda con el bailío y con los capitulares que tenían regimientos perpetuos. La Real Hacienda les secuestró los oficios y la barca, y al final ganaron el pleito los capitulares y el bailío, y tuvo que reintegrarle. Y además tuvo que reintegrarle el arrendamiento que habían hecho los capitulares de sus oficios mientras duraba el secuestro. Esto aquí he estudiado, no me voy a extender en ese tema. Bien, esto que Guseme llevó a los capitulares, la noticia de haber ganado el pleito, pues esto era música celestial para los interesados, como podéis comprender. Con fecha 5 de septiembre nos encontramos en el libro de acuerdos capitulares del Archivo Municipal, que atiende Teresa magníficamente, que con frecuencia vengo casi todos los días a consultarlo. Pues me encuentro a partir de esta fecha 5 de septiembre un verdadero programa de gobierno propiciado por el Cabildo de aquella época. Por ejemplo, en el invierno de ese año había sido bastante duro y frecuente las lluvias. Se mandaron a arreglar los puentes del Guadalbacar y del Churre por el deterioro que había sufrido por las crecidas de los arroyos. En la misma situación de descomposición estaban algunos caminos reales y los empedrados de las calles de la población. También se mandaron a arreglar. Y por último, el Cabildo se dispuso también a terminar la obra de la cárcel, que estaba todavía inconclusa. Todo ello, si del caudal de fondos del Ayuntamiento, el Concejo de Castilla daba permiso para hacerlo, que efectivamente lo dio. También la enseñanza fue preocupación durante su mandato. Concretamente tengo datado y documentado, el 21 de octubre, el Cabildo recibía a Bernardo Sandoval, maestro de primeras letras, con el título de Carlos III, para que ejerciera la profesión en Lora del Río. Tanto la enseñanza como la sanidad fueron preocupaciones.
las obras públicas, el pósito, es decir, en resumidas cuentas, las necesidades más fundamentales que tiene un municipio. Aquí permaneció Guseme hasta el 30 de enero de 1764, fecha en la que toma posesión el nuevo gobernador, porque había muerto Fray Gonzalo Adorno de Ávila y había entrado un nuevo bailío que nombra a otro gobernador distinto. Este gobernador nuevo fue nombrado por el nuevo bailío, que era Pedro Mesías de la Cerda, que era gobernador y capitán general del nuevo reino de Granada, residía en Santa Fe de Bogotá, y nombra al nuevo gobernador, que se llamaba Maseras, Pedro Mirabete y Maseras, para que se sustituyera Guseme. Pero Guseme no se fue hasta que no llegó el nuevo gobernador, que fue el 30 de enero de 1764. Por el nombramiento del nuevo gobernador se había producido algo antes.